Miércoles 23 de octubre del 2013. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenidos a Platicando en Familia. Mi nombre es Alicia Hernández y este miércoles de Escuela para Padres tenemos un tema que debatir, que poner sobre la mesa. Me imagino y sé que va a haber muchas opiniones de tu parte, porque lo que vamos a charlar el día de hoy con nuestra especialista es acerca del trastorno por déficit de atención o hiperactividad, o ¿qué es? ¿Falta de educación? ¿Es una desatención hacia los hijos? Cuando de repente vemos que los niños se están portando muy mal, los vemos muy acelerados y últimamente en estos tiempos modernos todo lo queremos atribuir a la hiperactividad o algún comportamiento que tiene ya un nombre y una etiqueta. Bueno, ese es el tema que te proponemos esta tarde. Espero que sea de tu interés. También esperamos que participes. Si tienes niños o tienes nietos o tienes sobrinos, ¿cómo identificas? ¿Qué has hecho? ¿Tienes algún diagnóstico? Bueno, esta tarde la licenciada en psicología Karina Villa Pérez, quien es colaboradora de Platicando en Familia de Radio Mujer, ella es directora del Centro Integral de Psicología y Psicoterapia, viene a platicar con nosotros. Karina, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Mucho gusto tenerte nuevamente después de un breve espacio. Gracias, igualmente. Qué padre, vamos a tocar un tema que es muy actual y que muchas familias lo están viviendo. Exactamente, es un tema que de tanta información que tenemos, de alguna manera genera bastante controversia y está muy mal diagnosticado también. Entonces vamos a dejarlo sobre la mesa y a invitar a todo nuestro público a que comparta con nosotros y a aclarar dudas y a exprimir el tiempo que corre. Claro que sí. Cuando son las 4 de la tarde con 7 minutos, te proporciono a ti que nos sintonizas y nos escuchas a través del 1040 de AM Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, nuestros teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83 para que nos dejes tu opinión. O bien, si nos escuchas en Austin, Texas, ¿cómo están, queridos? En su hermosa ciudad de Austin, bueno, para ustedes 512-215-4909. Y si estás en el chat o nos estás siguiendo a través de internet, 01800-727-5420. Acuérdate que cada que tú te comunicas con nosotros, este programa se hace mucho más activo porque nos retroalimentamos y respondemos con las preguntas de otros. Quiero saludar a todo el equipo que conforma Platicando en Familia, que lo integra Donna G. Castro, que siempre está muy atenta a tu llamada, a Arturo Cervantes en el control técnico, Chuy Preciado en asistencia de producción y Rosy Muñoz, quien es la cabeza de este equipo de Platicando en Familia. Ay, Karina, pues cuando estuvimos checando el tema, a mí me llamó mucho la atención y me puso a reflexionar el título de trastorno por déficit de atención o hiperactividad, que ya ahorita tú nos vas a aclarar cómo se deriva uno del otro, o falta de educación infantil, porque es en estos tiempos muy actual que vamos a una fiesta o simplemente los chicos que están en la casa o vamos a algún lugar público y vemos a un niño que está muy activo, o no quiere obedecer las reglas o no tiene límites y lo atribuimos inmediatamente a que este niño tiene hiperactividad. Entonces nos aventuramos casi siempre a dar un diagnóstico de Vox Populi, completamente a la ligera. Entonces me encanta el tema, vamos a aclararlo y te cedo la palabra. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad debe de cumplir con ciertos criterios para nosotros poderlos diagnosticar. Todo el niño es inquieto por naturaleza, todo el niño está en movimiento constante, es explorador, es espontáneo. Si tú no le dices que no puede hacerlo, el niño va a seguir explorando activamente el medio ambiente. No necesariamente un niño con TDAH, digamos que esa es la abreviatura para trastorno por déficit de atención con hiperactividad, conlleva un problema de conducta y ahí es donde tenemos que manejar la diferencia. Una cosa es tener problemas conductuales o dentro del comportamiento del niño, que vendría siendo agregado a un posible factor de TDAH, pero no es algo que se tenga que presentar de manera conjunta. Hay niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad que no presentan problemas de conducta. Entonces aquí volvemos a la parte educativa funcional de parte del papá. Tenemos que tener información para poder establecer límites con todos los niños, inquietos o no inquietos, necesitamos disciplina, para que esto no se genere un problema de comportamiento. Muchas veces hemos diagnosticado hiperactividad como una de las
formas de justificar la mala disciplina que el niño puede estar teniendo o la mala conducta que el niño puede estar teniendo. Sin embargo, esto no es real, ¿no? Para poder establecer un diagnóstico de TDAH tiene que hacerse una intervención médica. El médico es el único autorizado para poder decir, porque estamos hablando que es algo a nivel cerebral, es algo a nivel neurológico que el médico es el que tiene que diagnosticar. Un diagnóstico a nivel psicológico tiene que cumplir con ciertas conductas para entonces poderte decir, sí, la mayor parte las cumple, entonces es TDAH. Un diagnóstico a nivel escolar, cuál es la conducta del niño dentro de la escuela. Y un diagnóstico a nivel familiar también. Si el niño solamente se comporta de manera inadecuada en casa o en fiestas infantiles, eso quiere decir problema de disciplina. Sí. Perfecto. O nada más en la escuela. Exacto. O si estas características nada más son en un solo círculo social. Exacto. Entonces podemos empezar a identificar que proviene de nosotros por no saber poner límites y, como ya lo mencionas, la falta de disciplina. Exacto. ¿Cuándo los papás podemos empezar a alcanzar a ver focos rojos que ya nos indiquen que sí estamos poniendo de nuestra parte, pero el niño es el que no responde? Cuando has repetido muchas veces lo mismo y el niño sigue, aún con todos sus esfuerzos, sigue sin poder controlar sus impulsos. Se esfuerza mucho por prestar atención y sin embargo no logra terminar lo que empieza, no logra ordenar ni jerarquizar en ese momento lo que le estás pidiendo que haga o lo que la maestra le está pidiendo que realice. Sí. A pesar de sus esfuerzos y a pesar de que tú estés poniendo todo de tu parte para llevar a cabo una disciplina basada en hábitos diarios, y aún así el niño no puede, podríamos decir que son señales de alerta o de alarma. Y algo que también tenemos que considerar es que esto se tiene que presentar en todos los ambientes de relación del niño, no solamente en uno. Entonces ahí sí podemos decir, pues vamos a visitar al neurólogo y el neurólogo determinará, el neuropediatra, si es necesario hacer una valoración psicológica. Cuando un chiquito no fue valorado mediante un neuropediatra o mediante una psicóloga infantil o en edad preescolar y llega a su preadolescencia, a su adolescencia, ¿qué consecuencias puede vivir este jovencito? Por lo general hay una sensación de desadaptación o de falta de comprensión del ambiente. Si el niño y el adolescente están presentando déficit de atención con hiperactividad, por lo general ha crecido con esa sensación de no puedo lograr lo que me estoy proponiendo, porque finalmente estamos hablando de una dificultad a nivel neurológica que conlleva el que el niño no está terminando lo que empieza. Es más allá de su propia intención por lograrlo. Entonces estamos hablando de un adolescente que puede ser desde un niñito hasta un adolescente con dificultades en el concepto que tiene de sí mismo, hablando como lo coloquial, baja autoestima, una escasa tolerancia ante la frustración, si hablamos de síntomas a nivel o conductas a nivel emocional, hay cierto desánimo, enojo, frustración, irritabilidad, hay una dificultad para comprender qué es lo que le está sucediendo y sobre todo una sensación de que los demás no me están entendiendo. Sí, se siente completamente incomprendido, fuera de, como que no pertenece. No pertenece. Y entonces, si a esto le agregamos una falta de disciplina o falta de atención real de los papás, se puede convertir en un joven que pierde como el rumbo de su vida, ¿no? Exactamente. Qué interesante, Karina. A mí me gustaría mucho que sí definiéramos todos estos rasgos para que a los papás nos quedara siempre muy claro. Ya lo mencionas, si el niño tiene estas conductas en la escuela, en la casa o en el entorno que se relaciona, vamos a empezar no hay que dejarlo, no hay que postergarlo, porque ya vemos lo que empieza a suceder. ¿Qué pasa si al niño no se le medica o no se le da una buena dosis? Porque también tiene que ver la medicación, ¿no? En este caso. Claro, vamos aclarando primeramente cuáles son las áreas que se afectan. Por favor. Si tenemos un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, estamos hablando que esto puede tener un predominio desatento, un predominio hiperactivo o un tipo combinado, hiperactivo impulsivo y déficit de atención al mismo tiempo, ¿no? Dificultades para prestar atención. ¿Te parece si lo retomamos ahora que regresemos del corte? Claro que sí. Bueno, muy interesante la charla de padres de familia este miércoles. No te vayas, quédate con nosotros y participa.
Platicando en familia, este miércoles, Escuela para Padres, estamos tratando el tema de trastorno por déficit de atención o hiperactividad o falta de educación. ¿A qué nos referimos con esto? Si te perdiste el primer bloque, no pudiste acompañarnos, estamos platicando con la licenciada Karina Villa. Ella es colaboradora de Platicando en Familia y nos está asesorando acerca de este tema en el cual pues surgen dudas, surgen inquietudes. Muchas veces podemos hacer un diagnóstico deliberado, los padres, los abuelos, los maestros inclusive, de un niño que no tiene reglas definidas o límites y que pasa, tiene un comportamiento consecuencia de la falta de disciplina y nosotros lo atribuimos a que es un niño hiperactivo. Pero ya comentaba Karina los rasgos, los focos rojos a los que hay que prestar atención, estar siempre muy atentos para que este chico, que desde pequeñito empieza con estas características, no se postergue ni se prolongue a la adolescencia o a la preadolescencia y después a la adolescencia, porque las consecuencias realmente empiezan a ser notorias en su persona y de ahí viene pues una baja autoestima, ¿no, Karina? Claro. Pero antes de irnos al corte, tú nos estabas mencionando unas características interesantísimas. ¿Las retomamos? Tenemos que hablar en forma global. Hablaríamos que cuando alguien presenta TDAH, estamos hablando de 3 factores que son los que están más afectados. 1, presenta dificultad para prestar atención ante estímulos o cosas que no son de su interés. ¿Presta atención? Sí. Muchas veces papás me dicen, bueno, pero es que en videojuegos dura todo el tiempo del mundo jugando. Sí, porque es a lo que le interesa. Sí. Pero en una clase de ciencias por la mañana o al hacer las tareas, en eso no es algo tan de su interés, por lo tanto desiste fácilmente. De acuerdo a ciertas edades, tenemos como cierto margen ya en cuestión de nuestro proceso de atención. Entonces estamos hablando que de 5 a 15 minutitos sería lo que un niño en edad preescolar debe de tener su foco de atención ante algo, ¿no? Ellos no lo logran, ¿sí? Entonces hay una dificultad para prestar atención ante estímulos que no son de su interés. No prestan atención ante detalles, pasan desapercibidos por ellos. El segundo factor vendría siendo una dificultad para controlar sus impulsos. El impulso viene siendo el hago lo que quiero en el momento que quiero, a pesar de que sé que no lo debo de hacer. Entonces ahí es donde vuelve la parte educativa, se vuelve cansada para papás porque es estarle repitiendo todos los días, tienes que fijarte al cruzar la calle, voltea para los 2 lados, pero si te lo digo diario y de todas maneras se te olvida, sí, hay una dificultad para controlar impulsos. La parte impulsiva viene muy relacionada con el estado de ánimo, que es la parte que tú mencionabas hace un momento, Alicia, que es importante trabajar. Si el niño está tranquilo, va a ser más fácil que el niño controle la acción que quiere llevar a cabo en ese momento, ¿sí? Si no está tranquilo, si está muy entusiasmado, con mucha adrenalina, se va a cruzar sin fijar la calle, pues, ¿no? La emoción le gana, que esa es la parte impulsiva. Y el tercer foco de atención vendría siendo el movimiento constante. Lo describen como si continuamente un motor le estuviera pasando energía y el niño tiene que estar en movimiento constante. Aun cuando esté sentado, él está moviendo manos, está moviendo pies. En situaciones donde se espera que esté tranquilo no lo está logrando, ¿no? Entonces, poner mucha atención desde pequeñitos. Si en algún caso hay omisión, distracción, y no estamos enterados ni siquiera que existe estos trastornos, y llega nuestro joven, como lo comentábamos, o nuestro preadolescente, a esta edad difícil, que ya de por sí es un paso de la vida, pues que presenta dificultad y más, con esto no detectado a tiempo, entonces es un caos. Hay chicos que requieren de que ingieran ciertas sustancias. A propósito, nos llama la señora Estrada y te pregunta, ¿se puede tratar el TDAH con homeopatía? ¿Lo recomienda? Y entonces ya entramos al tema de medicamentos. Sí, claro. Sí. No todos los casos son para medicamento, depende del grado de gravedad. Depende del grado de afección que el niño esté teniendo en las áreas en las cuales él se relaciona, familiar, social, escolar y en sus hábitos, en la parte personal. Entonces, no todos los niños son candidatos a medicamento, no todos son candidatos, solamente en casos donde ya el grado de adaptación y de funcionalidad del niño se están viendo gravemente afectados. El niño
no puede estar quieto, por lo tanto no juega con nadie, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿no? Sí. Y en función, pues no termina tareas, a pesar de que es inteligente, no logra terminar lo que empieza, por lo tanto está repercutiendo a nivel escolar, a pesar de que tenga un coeficiente intelectual adecuado. Respondiendo a la pregunta que amablemente nos Sí. hacen, en algunos casos, en algunos pacientes la homeopatía ha funcionado. Yo les recomendaría que fueran muy cuidadosos, que la persona que realmente esté dando la homeopatía sea doctor y que adicional esté proporcionando homeopatía, pero que sí sea un médico como tal, ¿no? Inclusive me ha tocado conocer neuropediatras o neurólogos que trabajan de la mano con un médico homeópata y entonces equilibran las dosis o llevan una continuidad o trabajan en equipo. Sí. Y eso también es interesante, pero más interesante que resaltes tú que depende mucho del diagnóstico del niño. Cada caso es particular y ya lo evaluará este homeópata, que es recomendadísimo que sea profesional en la materia y tenga conocimientos de estos casos también. Sí, exactamente, ¿no? que sea algo que él ya haya tenido conocimiento previo y que no te vayas con un homeópata que estudió homeopatía nada más. O a la tiendita naturista, ¿no? Que también sería una irresponsabilidad. No tenemos nada en contra de los productos naturistas ni homeopáticos, ni mucho menos, pero hay que cuidar mucho qué le estamos dando a nuestros niños para estos trastornos que son neurológicos. Claro. Entonces, en este caso, siempre se trabaja de la mano el neuropediatra o el neurólogo con la psicoterapeuta o el psicólogo. Sí, aquí se tiene que trabajar a nivel interdisciplinario, Sí. Entonces estamos envueltos el doctor neuropediatra o el doctor homeópata, estamos el psicólogo, el aspecto escolar, tenemos que trabajar en conjunto con la escuela, porque a veces el estilo de aprendizaje llega a ser diferente. Aprenden, pero tienes que hacer como ciertas adecuaciones curriculares, ¿no? Para que funcione y explotar como todo el potencial que el niño tiene. Y a la par está la parte personal. Entonces sí, es un equipo de 4. Karina, este tipo de chicos necesita una escuela especial, una formación, una educación especial. No necesariamente. Ahorita, en la actualidad, tenemos la facilidad para escoger diferentes tipos de sistemas de acuerdo a nuestro estilo de aprendizaje. Esa es una ventaja competitiva, diríamos, ¿no? Si el niño tiene un adecuado coeficiente intelectual, su edad madurativa es de acuerdo a su edad cronológica, o sea, no tiene un problema de aprendizaje como tal, aún a pesar de que el niño tenga un TDAH, el niño puede con cualquier sistema a nivel escolar. El sistema que normalmente se recomienda es un sistema regular, es decir, no educación especial, un sistema mixto, niños y niñas, un sistema donde dependiendo cómo le va en el segundo idioma, podría ser bilingüe o con inglés complementario, y un sistema lo que se conoce como semipersonalizado, personalizado, donde sabemos que van a trabajar de acuerdo al ritmo de trabajo del niño y donde van a seguir favoreciendo su potencial. En el momento que él termina le metes otra actividad, por ejemplo. Claro, ¿no? que contribuya el sistema escolar a este procedimiento y no a lo mejor un sistema que sea muy rígido y ni siquiera te dé oportunidad tú como padre de familia, como niño, a que el chico reciba este estímulo, este apoyo. Exactamente. ¿No? Porque inclusive hay escuelas que te permiten tener un monitor o una monitora trabajando paralelamente con los maestros, ¿no? Con los docentes. Karina, me ha tocado casos de personas que tienen a sus hijos diagnosticados y les quitan irresponsablemente el medicamento. ¿Qué pasa con esos niños? Si estamos hablando de salud mental, salud emocional y salud física, todo tiene que ser a la mano del que sabe, que viene siendo el maestro, viene siendo el doctor, ¿no? Entonces, el que guía la orquesta. Entonces, en realidad, hay ciertos medicamentos que si tú suspendes de manera inmediata, sí conllevan ciertas reacciones a nivel de metabolismo. Entonces, muchos medicamentos dependiendo de la dosis, llegan a generar tanta beneficio al niño, que es importante que se empiecen a suspender de manera paulatina para que el metabolismo se vaya acostumbrando poco a poco a ya no tomarlo. Pero todo debe de ir a la par de un proceso de terapia cognitivo-conductual, porque de nada le sirve al niño tomar medicamento, si no aprende a controlar su conducta, ¿no? Y va de la mano probablemente con la pregunta que te quiero hacer, si este tipo de evaluaciones, ya hablamos de un neurólogo, tiene que pasar por estudios cerebrales o nada más la evaluación de la terapeuta. No necesariamente. A ver. Si tú sospechas, si tú sospechas que tu niño tiene síntomas o conductas de TDAH, tu primer cita tiene que ser con un neuropediatra.
No necesariamente un estudio médico te comprueba que el niño tiene TDAH. Wow. ¿Qué tal esta aclaración que nos hace nuestra invitada esta tarde? Quédate porque tenemos mucha participación de tu parte. No tardamos, vamos a un corte. Platicando en familia, esta tarde de miércoles, Escuela para Padres, hablando de un tema interesantísimo que no nada más acontece a los chiquitos, bueno, se genera en esta edad, pero también hay adultos que probablemente tengan este trastorno, déficit de atención o trastorno por hiperactividad, y no lo lograron identificar cuando eran jóvenes o porque en aquel entonces, pues los papás no sabían qué significaba estas siglas o este trastorno, no había mucha comunicación o apertura al respecto. Y estábamos hablando antes de irnos al corte, para después pasar a las llamadas, Karina. Esta tarde la licenciada Karina Villa Pérez, quien es colaboradora de Platicando en Familia, nos está platicando acerca estábamos hablando de la medicación, del medicamento, cuando los padres de alguna manera escuchan qué pasa con ciertos medicamentos y le creemos más a la voz que no tiene experiencia, que no necesariamente tiene que ser mala voluntad, sino no tiene experiencia, y le quitamos repentinamente un medicamento a un niño o a un adolescente. Esto sería contraindicado, de verdad. Sí. Una llamada puede hacer la diferencia, una llamada al doctor donde les digan, ¿sabes qué? Ya no se lo quiero dar. Hay ciertos doctores que te dicen que lo tome de lunes a viernes y sábado y domingo no, lo suspendes, pero depende del doctor, depende del medicamento y depende de la gravedad del trastorno en los niños, ¿no? Como cualquier otro medicamento hay que tener su cuidado, pues. Claro, y mucho respeto, sí. mucho respeto. Mira, se comunica la señora Mayorga y nos dice, ¿el TDAH en adultos es curable? Es algo que se considera crónico, entonces puedes aprender a vivir con él. Pues normalmente en adultos empiezan a presentar cierta sintomatología como depresión, desánimo, fatiga, apatía, desmotivación, porque finalmente la parte emocional está muy dañada, afectada. Pues muy afectada, ¿no? Pero tienen olvidos que no son selectivos, pero que sí son graves. Por ejemplo, he tenido adultos que olvidan ir a recoger a sus hijos a la escuela, por ejemplo, ¿no? Y es olvido, no es que no hayan querido ir, ¿no? Entonces, desde niños hasta adultos estamos hablando que el TDAH es algo crónico, no es algo que se te va a quitar, es una condición de vida, pero sí es algo con lo cual tú puedes empezar a darte cierto tratamiento médico si es necesario, igual es necesario asistir con un neurólogo y cierto tratamiento a nivel psicológico, que es la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Entonces se interpreta que no tiene que ver con voluntad. No. Es meramente clínico. Sí. Nos llama una persona de forma anónima y nos comparte su caso. Mi hermana tiene un pequeño de 4 años. A ella le gusta salir a fiestas y dejármelo, pero el pequeño es muy desobediente y travieso. Yo lo quiero mucho, pero me cuesta mucho trabajo cuidarlo. ¿Lo correcto qué es? ¿Que le diga a mi hermana que no quiero cuidarlo por travieso o que tengo yo un compromiso y no puedo cuidarlo? ¿Qué hago? Yo creo que lo importante es la comunicación que puedan tener entre hermanas. Si es posible que hable con su hermana y le diga, el momento que tú me lo vas a dejar, es un momento donde yo voy a establecer reglas, voy a establecer disciplina, y si el niño responde adecuadamente, yo te lo voy a poder seguir cuidando. O sea, lo que necesitas de parte de la hermana, de la mamá, es que te respalde cuando está en tu casa para que siga las indicaciones el niño, ¿no? Porque el niño puede decir, pues mi mamá me deja, ¿no? Entonces necesitas la parte del apoyo, del respaldo, la comunicación. Si aún así no se logran poner de acuerdo entre adultos, más difícil va a ser que logres establecer una disciplina adecuada con tu sobrino. Y esta llamada nos da pie para entonces, ahora que ya aclaramos estas características del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, hablar precisamente de la educación. ¿Es falta de educación? Muchas veces sí, porque vivimos deprisa. Sí. Y esta parte de vivir de una situación ambiental a nivel familiar, donde todo tiene que ser a la carrera, porque así es la vida actual, nos conlleva que permitamos más cosas de las que realmente deberíamos de permitir. Es decir, ay, no pasa nada, ok, que no lo recoja, por ejemplo, no, ya se le pasará. Y no establecemos lo importante de lo que está bien y de lo que está mal.
llevar a cabo, ¿no? Hay un trastorno que se presenta como comórbido, como agregado al TDAH, que es el trastorno negativista desafiante, donde estamos hablando que hay un problema en cuestión de comportamiento severo, ¿no? Y que en la parte educativa los papás tienen muchísimo que emplear un manejo disciplinario basado en la parte emocional que nos ayude a regular la parte conductual. Es la prioridad, pero en todos, no solamente en niños que presenten problemas en cuestión de atención. Claro, ¿no? Estamos hablando que si no vivimos con estas reglas, estos límites, y no sabemos realmente organizarnos, pues todos vamos a tener consecuencias. Exactamente. A ver, yo tengo una duda acerca de los niños berrinchudos o acerca de estos niños que en un momento dado sí ya tienen diagnosticado su trastorno. ¿Se hereda? Sí, hay dos causas o dos factores. Si hablamos de diagnóstico etiológico, causa del TDAH. Uno es el neurobiológico y otro es el ambiental. Dentro de los aspectos neurobiológicos tenemos que considerar que es algo hereditario. Hay una disfunción en los transmisores, en cómo se recibe y cómo se envía la información, por eso la importancia del tratamiento médico, el seguimiento médico, no necesariamente medicina, y es algo crónico, se controla y se disminuye, pero no se quita, ¿no? Y hay factores a nivel ambiental. A nivel ambiental estamos hablando que es lo que determina el grado de disfuncionalidad o de adaptabilidad de un niño, y aquí viene siendo el entorno, familia, escuela, sociedad, ¿no? Entonces, sí se tiene que trabajar en ello. ¿Consideras tú, como especialista y que estás activa en la materia, que falta orientación hacia los profesionales, en este caso docentes? Sí, si hablamos de que tenemos que trabajar en la parte educativa o en la parte disciplinaria con un niño con TDAH o un niño sin TDAH, necesitamos tener la información y empezamos en la escuela, es donde el niño pasa la mitad del día, ¿no? Maestros tienen que estar preparados, instituciones educativas para saber detectar, no para diagnosticar, ojo. He tenido escuelas donde dicen, es que es TDAH y necesita medicamento, y el doctor dice que no, pues si el doctor dijo que no, la persona indicada es el doctor, ¿no? Sí. Entonces sí necesitamos tener mayor preparación para no llegar a confundir un problema de conducta con una hiperactividad, no llegar a confundir inquietud con hiperactividad, o bien una falta de atención, decir que el niño tiene déficit de atención solamente porque el niño presenta ansiedad. Cuando estamos ansiosos, cuando estamos preocupados por algo, no ponemos atención, y eso le pasa al niño y le pasa al adulto, ¿no? Y eso es más bien porque el niño está ansioso, está preocupado, tal vez está en duelo, tiene un problema emocional, que por un déficit de atención con hiperactividad como tal, ¿no? Sí necesitamos más información. Claro, y por eso es tan importante que estemos trabajando en la misma línea, informándonos bajo la premisa que es por el bien del niño, y decirle a un padre de familia que tiene tal o cual diagnóstico puede ser deliberado y puede causar muchos problemas. Ahora, ¿el medicamento puede causar adicción? Si está regulado, no tendría por qué causar adicción. Mencionaba hace un momentito, medicamentos sin tratamiento terapéutico, pues vas a estar toda la vida dependiendo del medicamento, y que un medicamento sea el que te regule la parte de comportamiento, por lo menos el control de impulsos, pero jamás hacer una conciencia mental y personal de cómo erradicar esa inquietud, en qué momentos, cómo controlarte, pues, ¿no? Sí. Entonces tiene que ir a la par para evitar generar que el uso prolongado del medicamento pueda conllevar otros efectos secundarios, ¿no? Sí, y Adriana Díaz nos comenta, lo bueno de la homeopatía es que no tiene contraindicación, mi nieto de 5 años está en tratamiento y le ha servido mucho. Digo, también es importantísimo ver esta otra parte y aclarar que siempre bajo una persona, que ya lo decíamos, que tenga el conocimiento y sea un profesional en la materia, pues todo es por el bien de la persona que está teniendo estas características, ¿no? Ahora, vamos a regresarnos a la cuestión educativa, a la formación, a la falta de disciplina, niños berrinchudos, que están, pues a lo mejor mal orientados. ¿Cuál es el principio para que los papás podamos otra vez retomar la disciplina en los hijos? Lo primero es empezar a platicar del tema como papás, ponernos de acuerdo qué es lo que queremos corregir. A veces es una lista de 10, 20 objetivos que no vas a cumplir. Es preferible que escojas de esos 10 objetivos a corregir con el niño, 3, pero 3 donde vas a realmente a tú proponer una solución.
el problema ya sabes cuál es. A mí lo que me interesa es saber de qué manera lo puedo corregir con el niño, pero tienen que establecer un frente común. Entonces ambos padres tienen que reaccionar de la misma manera. Algo importantísimo es explicarle al niño que van a hacer un cambio. Sabes que la forma en que nos estamos llevando tú y yo hasta ahorita no nos ha funcionado porque sigo viendo las mismas conductas problemáticas, sigues trayendo reportes de la escuela. Entonces, ¿qué te parece si de hoy en adelante hacemos un cambio en la forma en cómo nos llevamos y un cambio en la disciplina? Bueno, con esta pregunta que vamos a empezar a trabajar con nuestros hijos si tenemos faltas de disciplina, nos vamos a un corte y regresamos para dar un cierre que a ti te va a gustar mucho. Platicando en familia, 4 de la tarde con 50 minutos. 10:40 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Estamos en este tema tan interesante acerca de falta de educación, falta de disciplina, falta de límites y reglas, o si es un trastorno por déficit de atención o hiperactividad, el que estamos manejando con nuestros hijos, cómo identificarlo y qué hacer. Tenemos tus llamadas telefónicas, cosa que la verdad también agradecemos mucho la licenciada Karina Villa y yo, quien es colaboradora de Platicando en Familia, y a continuación las vamos a leer para seguir resolviendo tus dudas. Pero Karina, antes de irnos al corte estábamos hablando de un tema importantísimo. Hay que darle continuidad para no dejarlo a medias. En la parte educativa y disciplinaria, en eso estábamos comentando, sí es importante un proceso de aceptación. Primeramente aceptar que tenemos un problema, que papás no están trabajando como equipo y hay que empezar a trabajar como equipo. Mencionaba, es importante seleccionar por lo menos los 3 urgentes importantes, lo prioritario, para entonces empezar a planear. Si fuera tu negocio, planearías acciones para resolver el conflicto. Es lo mismo en cuestión educativa. Vamos a planear acciones para resolver el conflicto. Hablar con el niño, hablar con la verdad, qué es lo que está sucediendo, tanto si tiene TDAH, explicarle qué es lo que le sucede, como si no lo tiene, explicarle que eso no lo está llevando a algo positivo, ese comportamiento inadecuado. Hay que utilizar un lenguaje claro, firme y muy concreto con el niño. Es muy fácil si tú utilizas ejemplos de lo mismo que le sucede. Es que te das cuenta que todos los días que te digo que te fijes antes de cruzar la calle para los 2 lados, no lo haces y todos los días te lo tengo que repetir. Ponle un ejemplo de lo mismo que él, que sabes que cotidianamente le llamas la atención, para que él te pueda entender, porque a veces damos una súper mega explicación y no nos logran captar la información. Ser empáticos, hay que entender que le está costando trabajo. Yo creo que ningún niño le encanta estar súper mega regañado, ¿verdad? Entonces sí hay que utilizar esa parte de ponernos en el zapato del otro y ponernos en su lugar, cómo se puede estar sintiendo, pues sobre todo si hay un autoconcepto ya dañado, ¿no? Que no se cree capaz de hacer las cosas. Podemos utilizar analogías. Fíjate que aquí sucedía de esta manera y ahora lo resolvió así. Sí. Información es poder. Es importante de verdad informarnos, pero de fuentes fidedignas. No toda la información que obtienes en el internet es válida. Y algo súper importantísimo es reconocer nosotros como padres y hacérselo saber al niño los talentos que el niño tiene, ¿no? Puede ser espontáneo, sensible, puede ser muy creativo, puede ser súper bueno para armar con legos algo, alguna figura, es simpático, inteligente, o sea, hacerle saber las cosas que son sus talentos, ¿no? Se las empieza a reconocer. Y reforzarlo, y entonces también a través de del reconocimiento de los padres a los hijos, empieza a ver como una especie de que el niño empieza a ceder, ¿no? Sí. Baja la guardia. Sí. Karina, tenemos participación de nuestro público, estamos a tiempo de dar lectura, y la señora Sánchez nos comenta, ¿en qué afecta que los niños no tengan bien establecido su horario para dormir? Si los padres andan acelerados, ¿se los transmiten a los hijos? Sí, efectivamente, nuestra forma de actuar, de pensar, de resolver, se transmite a los niños porque el niño aprende a través del ejemplo, ¿no? Sí. Del ejemplo que como padres tiene. Pero sí afecta es importante el tener un horario para que el niño se duerma, porque imagínate que todos los días te desvelas, al día siguiente andas, pues sí funcionas, pero no estás al 100. Entonces, el sueño es reparador y el sueño se requiere para que al día siguiente el niño funcione adecuadamente en el ambiente escolar, ¿no? Por eso la rutina para dormir es súper importante.
Sí, que tener horarios establecidos es parte de la ¿De acuerdo a la edad? Claro, Sí. claro, por supuesto. A ver, Karina, mira, nos dice la señora Ochoa, me han dado la queja en la escuela de mi hijo de 10 años que no pone atención. Él no es bueno en la escuela, cuando le hablo tampoco obedece. ¿Tendrá TDAH? Recordemos así de rápido todo. Sí. Tiene que ser en la mayor parte de las actividades que hace el niño durante la mayor parte del día y estar afectado a todas las áreas, no solamente en la escuela, sino también dentro de casa. Tú tener el mismo problema cuando en la parte social, cuando vas a fiestas infantiles, también tener el mismo problema en todos los ambientes. Entonces sí es un foco de alerta, ¿no? Donde tú tendrías que considerar si necesitas algún tipo de apoyo, ¿no? Sí, más vale orientarse, tú lo acabas de mencionar, informarse, pero no informarse de fuentes tan abiertas como puede llegar a ser Internet, sino acudir con un profesional en la materia para que aparte esa duda la deje estar tranquila y le pueda dar un buen cauce al niño. Tiene 10 años. Claro, claro. ¿No? Es lo más recomendable. Sí. Karina, el tiempo ya ves que siempre se nos va. Tenemos un poquito de tiempo, todavía unos minutos para que nos des tu conclusión, nos digas qué quieres aportarnos ya más de lo que has hecho esta tarde con nosotros y que nos des tus datos, por favor, tus contactos. En cuestión de conclusión, sí Sí. se puede, pero tenemos que estar muy alerta y para detectar las conductas que probablemente están generando un problema a nivel emocional por la falta educativa o la parte de falta de disciplina, ¿no? Dentro de casa, o bien esas conductas están más allá del niño. O sea, el niño se esfuerza y aún así no lo logra, o el adolescente o el adulto se esfuerza con todas las técnicas del mundo y aún así no lo logra. Ese sería nuestro foco de detección. Soy la licenciada Karina Villa, mi consultorio está en Manuel J. Cloutier, en Jardines Guadalupe, y mi teléfono celular es 3310 45 57 47, y del consultorio para que cualquier duda o consulta es el 3165 0944. Gracias, Karina. Oye, yo tengo una pregunta que también tenía que ver con algo que nos quiso, una duda de una querida radio escucha. En los adultos, ¿sí están a tiempo de volver a tener calidad de vida? Sí. Sí. Y es lo mismo, ¿no? Que con los pequeños. Sí, es asistir con un neurólogo. Ojo, aquí lo importante es que si son niños, son antes de la adolescencia, es un neuropediatra. Tiene que tener pediatría y neurología al mismo tiempo, ¿sí? Y si estamos hablando ya de adolescentes adultos o adultos, neurólogos. Y entonces en los adultos también es la misma continuidad, Sí. si se requiere algún medicamento, lo van a ir Exactamente. dosificando. La etcétera. primera valoración es el neurólogo. El neurólogo determinará si es necesario un psiquiatra o un psicólogo o a la par. Si es un problema emocional o es un problema atencional, pues. Claro, y en todo ello siempre es acude, chécate. Es mejor vivir con un diagnóstico que sí tiene solución, a vivir con una duda que te tiene inquieto y además de eso no te deja estar tranquilo. Exactamente. Es lo más importante. Karina, ¿quieres agregar algo que no hayamos omitido, que no hayamos agregado? Algo indispensable es no diagnosticar. Es nosotros mismos no leer la información y decir, claro, cumple con todo, porque todo tiene como checklist, ¿no? Todo tiene palomita. Es importante pedir ayuda si tenemos desconocimiento sobre la materia, ¿no? Y aún tenga o no tenga, o sea, un problema educativo, siempre tenemos la oportunidad de mejorar, pues, ¿no? Entonces tenemos que nosotros establecer una relación diferente con nuestros hijos o nosotros como adultos, querer ser mejores para que entonces las cosas sigan adelante. Depende de nosotros. Eso es lo más importante, lo más recomendable. Repítenos nuevamente tus teléfonos, tu dirección y de dónde nos visitas. Mi consultorio está en Manuel J. Cloutier, 542, Jardines Guadalupe. El teléfono del consultorio es 31650944 y el teléfono celular es 3310 45 57 47. Sobre todo si hay interesados en saber con qué doctor acudir, pudiera dar información al respecto. Karina, te quiero agradecer como siempre tu gentileza por haber participado en Platicando en Familia y haber aportado tantas buenas nuevas, también haber aclarado tantas dudas y habernos invitado a que siempre poder consultar un especialista, lo cual reconozco en ti, te lo agradezco, y a nombre de nuestro público y de nuestro equipo también. A continuación, los invito a que se queden en casa con Leti. El día de mañana vamos a tener un tema muy interesante respecto a las
parejas entrampadas en la lucha por el poder, esta etapa en la que muchas parejas desisten de seguir adelante porque no le dan un buen manejo a su situación. Y es interesante poner atención y parar la oreja para ver qué nos va a decir nuestro invitado del día de mañana. Quiero agradecer a todo el equipo que conforma Platicando en Familia: Arturo Cervantes, Donna G, Chuy, Rosy Muñoz y Alicia Hernández en el micrófono. Te agradece como cada tarde tu presencia, tu gentileza y que estés presente aprendiendo. Te invito a que esta tarde te lleves puesto lo que nos dijo nuestra invitada, practiques un valor, tengas una extraordinaria tarde familiar de miércoles y nos vemos el día de mañana. Que Dios te bendiga y cuídate mucho.